en este canal Tucán TV. Bienvenidos en Meditando la Palabra, esperando que les agrade lo que vamos a ver. Y bueno, pues lo que vamos a ver hoy es un viernes hace más de aproximadamente 2000 años que nuestro Señor Jesús fue crucificado a las 3 de la tarde de hoy. Y pues yo quiero compartirles algo que espero que nos ayude a entender el propósito de Dios al mandar a su Hijo, que es Dios. ¿Qué te parece si tú que me estás viendo en esta hora y junto conmigo vamos a poner esto en manos de Dios? Porque la verdad es bueno que oremos y que el Espíritu Santo nos revele su palabra. Padre, te doy gracias en esta hora. Bendigo tu nombre, Padre, y te pido que tú seas con cada uno de nosotros. Que tú me ayudes a mí, Padre, a ser instrumento tuyo, para que a través, Padre, puedas revelar la palabra a la gente que nos está viendo en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Yeshua te doy gracias. Amén y amén. Bueno, pues como les comentaba, hace más de 2000 años aproximadamente, nuestro Señor Jesús a las 3 de la tarde fue crucificado. Yo nada más les quiero compartir el proyecto, paso por paso lo que fue pasando desde ayer, jueves, en la noche, después que estaban cenando la Pascua. Y la Pascua, pues obviamente, como ya lo hemos venido comentando en estos varios programas, fue la última plaga que mandó Dios al pueblo de Egipto para liberar a su pueblo de Israel del yugo. Así que el propósito de nuestro Señor Yeshua, lo que pasó en Egipto era la sombra de lo que había de venir en esta hora, y Él es nuestro Cordero, y ya fue sacrificado. Él es nuestra Pascua y ya fue sacrificada. Entonces tenía que pasar así, era necesario, como estaba escrito y como muchas veces nuestro Señor Jesús le comentó a sus discípulos. Ahora, en el capítulo 22 de Lucas, lo vamos a volver a leer. Dice en el capítulo 22, si alguien tiene su Biblia, si no, aquí la vamos a compartir. Lucas 22, 14. Lucas 22 y el versículo 14 dice así, en el nombre del Señor Jesús. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca. Iban a celebrar la Pascua. La costumbre del pueblo de Israel hasta hoy es esa tradición, ¿no?, de festejar la Pascua. Ellos recuerdan que hace más de 3000 años salieron libres a través de ese prodigio de los mandamientos. Y pues quiero mandar un saludo a nuestra amiga Princess Duke, que creo que ya terminaron un programa ahorita con el pastor Víctor Mora. Saludamos a ella, bendiciones. Nosotros seguimos aquí. Gracias por conectarte, Princess Duke. Y bueno, pues tenía que pasar lo que tenía que pasar porque ya estaba escrito. Ahora, nuestro Señor, el Todopoderoso, el Elohim, Él prepara las cosas de tal manera que no se puede equivocar. Él lo que ha dicho lo ha cumplido, y esto que nos sirva a ti y a mí para vivir confiados.
pero también vivir, si pues, no estamos haciendo las cosas como Dios quiere a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, pues ahora sí que hay que tener cuidado, ¿verdad? Dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Bueno, entonces ya estaban celebrando la Pascua ahí. Nuestro Señor Jesús, cuando estaban comiendo, dijo que alguien lo iba a entregar. Y entonces quiero que leamos el versículo 1 del capítulo 22. Y dice así: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y vamos a seguir leyendo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, perdón, el cual era uno del número de los 12. Aquí vemos algo muy importante. Dios, a todos, Dios los puede utilizar. Dice en Timoteo que en la casa de Dios hay utensilios de honra, pero también hay utensilios de deshonra. Así que Dios utiliza al diablo, y el diablo dice que entra en Judas. ¿Para qué? Para una vez entrando él, porque quiero decirle que los ángeles caídos no se pueden materializar. Los ángeles de Dios sí se pueden materializar. Entonces los espíritus malignos, los gobernadores de las tinieblas, todo el ejército del diablo necesita un cuerpo para poder actuar. Y en este caso, pues vino el mero jefe de ellos, las huestes de maldad, el ángel caído mayor, que es Satanás, que en el capítulo 12 de Apocalipsis dice que también es el demonio, diablo, serpiente antigua, dragón. Y él entró en Judas, el que le llaman el Iscariote, y fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se le entregaría. Previo a que estuvieran cenando, él habla con ellos ya y pues ya negocia, ¿no? con ellos y cómo lo iba a entregar, porque pues vamos a seguir adelante y vamos a ir desmenuzando esto. No estaba viendo, miren, yo quiero orar por un gran amigo, yo creo que esto vale la pena esperar un poquito y vamos a orar. Y si tú me ayudas ahí a través de este medio, vamos a orar por el pastor Víctor Mora, que es pues el locutor de Levántate Resplandece. Está en el hospital y vamos a ver que Dios tenga misericordia y que mande esa palabra de sanidad a él. Padre, en esta hora te doy gracias por la vida del pastor Víctor Mora, y sabemos que los que te aman todas las cosas nos ayudan para bien. Te pedimos, Padre, que tú pongas tu mano de sanidad, que diga la palabra de poder, Padre, y que precisamente, Padre Santo, hoy que estamos recordando todas las cosas que hiciste en Egipto para poder liberar a un pueblo, y también estamos recordando todo lo que tú veniste a hacer cuando estabas aquí, Padre bendito. Tú sanaste enfermos, tú le diste vista al ciego, oído al sordo, tú levantaste cojos, tú limpiaste leprosos, tú hiciste muchas grandes cosas. Te pedimos que tú seas convicto, Padre. Y que si hay que intervenir a través de los doctores, que tú seas con ellos. Que tú seas esa mano que dirija cualquier cosa, Padre. Pero también, si tú quieres sanarlo así, muéstralo, manifiéstate y levántalo de donde está mi querido amigo y hermano Víctor. Dale también la paz a la familia que lo rodea, Padre Santo. Que estén confiados en que nada pasa por ti,
Padre bendito, sin que tú hayas dictado eso. Así que te damos gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Pues gracias a Dios por la vida de Víctor, por la vida de Princess Duke. Y vamos a seguir nosotros. Entonces, entra el diablo en Judas, va con los principales sacerdotes y planean cómo los va a entregar él. Obviamente ya lo había traicionado. Dice en Juan capítulo 13, 1, 2, vamos a ver Juan. Y yo también les quiero decir, a mí me gusta mucho leer la Biblia, de verdad que es una bendición poderla disfrutar. Vamos a ir al capítulo 13. Uno y 2. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, dice aquí, la palabra dice que cuando estaban cenando, el diablo ya había puesto en el, porque ya estaba adentro de él el diablo. Así que, de verdad, hermano, amigo, si dice Pablo que no tenemos lucha contra carne ni sangre, créelo. Porque cuando un hijo se rebela contra sus padres, no es el hijo no quiere hacer eso, pero lo que está dentro de él, eso sí, hay que tener cuidado. Si tú estás excediéndote en tomar o en drogarte o hacer cosas que no son buenas, no son de valor ni tienen virtud, aguas. Yo sé que tú no lo estás haciendo, pero tú permitiste que algo entrara dentro de ti y es el que te está manipulando, ese es el que te está diciendo y dictando lo que tienes que hacer. Así que, qué bueno que a través de esto podamos nosotros entender mejor el actuar de la gente, pero sobre todo el actuar de uno mismo. ¿Qué espíritu está aquí en tu casa, en tu tabernáculo? ¿El espíritu de Dios o el espíritu del mundo? Y bueno, pues entonces dice que cuando estaban cenando, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, Simón, que lo entregara, entonces el diablo puso eso en el corazón, entrégalo. Así como muchas veces dices, drógate, emborráchate, haz esto, haz lo otro y tantas cosas, así es, créelo. Y qué bueno que estamos pues desenmascarando al diablo, ¿no? Dice aquí en el capítulo 13, ahora vamos a leer el versículo 27, dice, después del bocados, Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. En esta palabra quiero no vamos a leer todo el texto, porque al final llegamos a esto, ¿no? Entonces dice que después del bocado Satanás entró en él y yo creo, y Jesús, cuando le dijo, lo que vas a hacer, hazlo lo más pronto, yo creo que no lo estaba diciéndole a Judas, porque él ama a la creación de Dios. Le estaba diciendo al diablo, ¿no? Dice, pues, entonces esta traición no era por él, sino porque el diablo entró en él. Ahora también, muy importante es ver que los sacerdotes no lo querían matar a Jesús en la Pascua, que era la última plaga para liberar al pueblo judío de Egipto. Dice aquí que en el tiempo de ahí de Egipto,
Dios les mandó al pueblo de Israel que mataran un cordero. Entonces, de igual manera, aunque ellos no lo mataron, fueron los romanos, pero ellos fueron los actores intelectuales, porque ellos decidieron, cuando Pilato les dijo, ¿a quién entrego? ¿A Barrabás o a Jesús? Ellos dijeron, a Barrabás, que crucifica a Jesús. Ellos lo tenían que hacer así. Y nosotros nada más, por reconocer que esto tenía que pasar y que alguien tenía que ser usado. Judas fue un instrumento de Dios para cumplir un propósito. Pero también, yo también creo que una vez que hizo su propósito, yo también creo que si Judas hubiera ido con Jesús a pedir perdón, yo creo que nuestro Señor Jesús lo hubiera perdonado. No tengo la menor duda. Queremos saludar a Pastor Macedo Maya, del programa Tu Cápsula, a su esposa Sandra. Y en breves momentos también va a pasar él a compartir Tu Cápsula. Muchas felicidades porque ya gracias a Dios tienen un espacio donde compartir la palabra, esperando que sea de bendición. Entonces, los judíos tenían que ser el instrumento para poder hacer que se fuera crucificado nuestro Señor Jesús, muerto, porque era así. Juan 18:40, te quiero leer Juan 18, versículo 40. Dice, entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Y bueno, pues ahí está ellos fueron instrumento de Dios para un propósito de él mismo. Entonces ahorita lo que vamos a hacer un paralelo. Y quiero leerles el capítulo 19:31 de Juan. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, perdone, pero híjole, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo, pues aquel día era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Ay, perdón. Era de gran solemnidad porque era fiesta de la Pascua y era un día de Shabbat. Iba a empezar el Shabbat, era viernes. Entonces dijeron, antes de que empiece el Shabbat, pues para que fuera su muerte más acelerada, tenían que romperle las rodillas para que bajara y al momento de bajar, pues ahogara. Pero no pasó así con nuestro Señor Jesús. En el capítulo 12:6 dice que tenían que sacrificar el cordero entre las 2 tardes. Vamos a ver, primero vamos a ver Éxodo 12:6. 12, versículo 6. Dice, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes y lo inmolarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y las 2 tardes era pues las 3 de la tarde, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Éxodo, Juan 18. Vamos a ver Juan 18. Juan 18, 12, vamos a ver, Juan 18, 12. Dice, entonces la compañía de soldados y el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era sueldo de Caifás, que era
sumo sacerdote. Vamos a seguir. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Entonces, lo prenden a nuestro Señor Jesús, después de haber cenado, obviamente, y al primero que se lo llevan es Anás, que era suegro de Caifás. Esto fue de madrugada. Mateo 26, 20, vamos a ver. Ay, perdón amigos que me están viendo, es que... Ay. Veintiséis, 20. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Bueno, era de noche, entonces acabando no lo vamos a ver, pero porque todos lo sabemos, ¿no? Acabando de cenar, cantaron himnos y él se fue al huerto de Getsemaní a orar. Pues muchas gracias, princesa. Dice que acabando de orar, pero era de noche, ya después de cenar, Anás lo envía con Caifás, lo agarran, lo llevan y lo llevan con Anás, y Anás dice, no, pues yo la verdad, todo el mundo se quería lavar las manos, porque no lo querían matar durante la fiesta. Pero tenía que ser muerto, porque así estaba, así tenía que ser, ya estaba escrito, ya estaba profetizado. Juan 18, 24. Aquí está. Dice, Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y él dice, no, pues yo se lo doy a mi yerno, Caifás. 28, vamos a leer del 28. Dice, llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio, era de mañana. Llevaron a Jesús de casa de Caifás, y que a veces dice, yo tampoco quiero esto, ¿no? Y ellos lo entraron en el pretorio para no contaminarse, así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Pero aquí la cosa es, Anás, que era suegro de Caifás, se lo llevan a él no lo quiere y se lo da a Caifás. Y Caifás dice, yo tampoco me quiero poner así difícil con la gente, así que se lo mando al gobernador que estaba ahí, Pilato. Todo esto es, vamos a suponer desde las 10 de la noche a la madrugada, y ya entran en la madrugada con Pilato, todavía estaba oscuro. Y vamos a ver, Marcos capítulo 15, 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y la hora tercera es las 9 de la mañana. Esa era la tercera. La hora primera es 7, 8, 9, sí. Las 9 de la mañana es cuando lo crucifican. Y bueno, también, pues hoy aquí en México hicieron una representación en una alcaldía que se llama Iztapalapa, pero pues ellos la hacen así como Dios les da a entender, ¿no? Porque eso nada más es una burda imitación de lo que pasó en ese día, porque nadie puede
Nadie puede hacer lo que Él hizo por la humanidad, por el ser humano. Bueno, a la hora, a las 9 de la noche lo crucifican. A las 9, perdón, a las 9 de la noche, a las 9 de la mañana, perdón. Vamos a leer el versículo 33. Dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. O sea, a las 9 lo crucifican, a las 12 del día, dice que hubo tinieblas sobre la tierra. La hora, la hora sexta. ¿Hasta dónde? Hasta la hora novena. Y la hora novena, es las 3 de la tarde. Vamos a ver. Dice aquí la palabra de Dios en Mateo 27, 45, vamos a ver. Mateo 27, 45. Me estoy yendo despacito porque quiero que tú también te disfrutes la palabra. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Otro de los evangelistas que está pues ahí concordando con este horario, ¿no? Y la hora sexta eran las 12 del día. Vamos a leer el capítulo 15 de Marcos otra vez, nos vamos a regresar a Marcos, capítulo 15. Vamos a leer el versículo 42. Dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilatos y pidió el cuerpo. Pilatos se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciéndole venida al centurión le preguntó si ya estaba muerto, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, pues él muere a las 3 de la tarde. Muere a las 3 de la tarde. Marcos 34, 37, vamos a ver, Marcos 15, otra vez, vamos a ir 15, 37. Vamos a leer el 36. Y corrió uno y empapando una esponja, el milagro poniéndole en una caña, le dio a beber diciendo, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús dando una gran voz, expiró a las 3 de la tarde, entonces muere nuestro Señor Jesús. Vamos a ir a otro evangelio, el evangelio de Mateo, capítulo 27. Y vamos a leer el versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y bueno, ahí está otro dando testimonio de que a las 3 de la tarde. Ahora, Marcos 15, 40. Eso estábamos viendo desde ayer jueves, todo lo que pasó en la madrugada. Lo latigaron en la mañana de madrugada y lo crucificaron a las 9 de la mañana y todo el recorrido que hizo, pues ahí cuéntenle, ¿verdad? Marcos 15, 42, vamos a regresarnos a Marcos. Y ahorita vamos a acabar porque ya sigue el otro programa de tu cápsula y después ya sigue mi querido amigo y compañero Carlos Bonilla también, con sus reflexiones que están de poder, sus enseñanzas. Dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, y es decir, la víspera del día de reposo. Entonces, volvemos a ver que era, él muere en el día viernes, y como señal,
ahí está, dice que iba a ver el día de reposo, el Shabbat, que le llaman los judíos, ¿no? Yo por ahí he oído algunas versiones raras que no les cuadran los días, pero pues no sé, la verdad es que después enseñaremos todo esto, ¿no? Porque ahorita nada más queremos nada más que tú veas lo que pasó desde las 10 de la noche de que acabaron de cenar a las 5 de la mañana que lo entregaron y luego pues lo latillaron, lo llevaron al Gólgota y a las 9 de la mañana de hoy lo crucificaron. Dice que de las 12 del día a las 3 de la tarde hubo tinieblas. Ahora vamos a ir a Lucas 23 nuevamente. Y vamos a leer el 44. Cuando era como la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó a la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró a las 3 de la tarde. Entonces, él muere a las 3 de la tarde. Vamos a leer el Juan, el Evangelio de Juan, 19:31, vamos a leer esto. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz el día de reposo, el Shabbat, ¿no? Eso es para confirmarles que sí, él sí muere el día viernes a las 3 de la tarde, porque tenía que morir entre las 2 tardes. Ya después le explicaremos por qué dice entre las 2 tardes, ¿no? Está muy fácil. Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuese quitado de ahí. Vuelvo a repetir para que fuera más fácil. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, porque así estaba escrito, así está pues dicho en la palabra de Dios, ¿verdad? Que no le iban a quebrar hueso suyo en Isaías, el profeta Isaías lo había dicho. Bueno, pues esto es lo que pasó, cómo fue la trayectoria en ese momento de nuestro Señor Jesús. Come, voy a hacer un resumen, come con sus discípulos porque él quería tomar esa cena pascual con sus discípulos, y lo había deseado inclusive. Acabando de cenar, pues se va al huerto de Getsemaní a orar. Ustedes saben que ahí estuvo orando tremendamente, que hasta dice Lucas que le salían gotas como de sangre, y después de que él hubo orado, rogando al Padre que pasara la copa, pues llegaron, lo apresaron, lo llevaron con Anás, que era suegro de Caifás. Él dijo: no, ¿saben qué? Pues yo no me voy a meter en esto. Se lo manda a su yerno Caifás. Caifás también dice: no, pues yo tampoco. Y él lo manda con Pilato directamente. Y Pilato también dice: no, pues no, ni me afecta. Pero es que este era un propósito de Dios. Por eso debemos de amar al pueblo de Israel, porque ellos tenían que sacrificarlo. Así como el cordero que sacrificaron en Egipto y que la sangre la pusieron en los dinteles, así también ellos tenían que ser los actores intelectuales de esa muerte. Ellos tenían que decidir. Y nada más los romanos fueron un instrumento, ¿no? Pero todo esto era planeado por Dios para cumplir la palabra, para que la palabra se cumpliera.
Dice Romanos que por un hombre entró la muerte, pero también por un hombre entró la vida eterna. Así que hoy, hoy nosotros ya sabemos que no se quedó en la cruz, que resucitó al tercer día como estaba escrito. Pero ¿para qué es todo esto? Para que, como dice Hebreos, que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Esa sangre que Él derramó en la cruz, esa nos sirvió para que tú y yo pudiéramos ser libres del pecado que teníamos desde el huerto de Edén, con la desobediencia del el primer hombre, el Adán, ahí que estuvo ahí en el huerto de Edén. Así que también como estaba profetizado desde ahí que iba a venir alguien a salvarnos, pues así hoy se cumple. De hecho, para terminar también, yo quiero comentar lo que un día es uno de los principales, después de hacer un cónclave, dice en el Evangelio lo vamos a ver, de Juan, capítulo 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque pues ellos no querían que él fuera el Mesías. Él decían, ¿sabes qué? Hasta inclusive yo veo ahí que estaba proponiéndole algo. Mira, si tú eres maestro, pues te vamos a dar tu dinero y todo esto, pero eres maestro, no eres el Mesías. Y en el versículo 14, vamos a leerlo, él le dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy yo te quiero decir a ti, amigo, amiga, que te pasaste por aquí y que estás viendo o que lo vas a ver, la Pascua no es irte de vacaciones, o lo puedes hacer, no es tomar, no es comer en exceso. La Pascua es recordar que dice que Dios se humilló a lo sumo, que no le importó estar en forma de hombre, porque tenía que cumplir ese propósito. Dice en el Evangelio de Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne. Él tuvo que venir para salvarte a ti, para salvar lo que había perdido. Así que todo fue programado, la salvación fue programada. Como no tenemos lucha contra carne ni sangre, vemos cómo Dios utiliza al diablo para que se metiera con Judas y para que el Judas fuera a vender a nuestro Señor Jesús, porque él creía que con la muerte ya iba a acabar. Pero no fue así. También el diablo fue engañado. Toda la gente fue utilizada para un propósito, que tú y yo tuviéramos vida eterna. Yo te invito a que en esta hora tú recibas a Cristo en tu corazón y que puedas disfrutar lo que muchos de nosotros disfrutamos. Porque de verdad créeme que cuando nosotros le hemos abierto la puerta a nuestro Señor Jesús, nuestra vida ha cambiado. No es que seamos perfectos, ¿no? Pero lo que sí somos es que vivimos confiados, vivimos en fidelidad, en fe, de que hay alguien que nos cuida nuestra salida y nuestra llegada, que hay alguien que nos da la provisión. Hace rato estaba orando por un varón, porque los que me pidieron oración creen que Dios puede hacer grandes cosas. Yo quiero que repitas conmigo esta oración que un día cambió mi vida. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias
por morir en la cruz por mí y por mis pecados. Te pido perdón porque no he obedecido tus mandamientos. Y hoy te abro la puerta de mi corazón para que entres en ella, Padre. Amén y amén. Pues mira, si tú hiciste esta oración, yo te invito a que busques una iglesia cristiana donde solamente el fundamento sea esta Biblia, que es la palabra de Dios, solamente esta. No esta y otros libros, no esta y otras cosas, no, sino solamente la palabra de Dios. Y el domingo llegues con el pastor de la iglesia y dile, ¿sabes qué? Yo recibí a Cristo en mi corazón. Yo creo que Él no murió en la cruz. Yo creo que Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, y que desde ahí nos cuida y nos guarda. Y quiero aprender más de Él. Así que, pues en esta hora, le doy muchas gracias. Oramos por todos los que recibieron a Cristo. Deseamos con todo nuestro amor que se haga la voluntad en la vida de Víctor también. Y bueno, pues de nuestra parte es todo. Y no nos queda más que despedirnos. Buenas noches, que Dios les bendiga.